Muy bien, vamos a ir leyendo el capítulo 22 de Josué, llegando al final. Recuerden que el libro de Josué habla sobre la conquista del pueblo de Israel y al principio nosotros encontramos que hubo 2 tribus y medias que habían decidido, y Moisés le aprobó esa decisión, quedarse del otro lado del Jordán, pero tenían la obligación de cruzar el Jordán y ayudar a sus hermanos, ¿no? Es un poco, este capítulo va a hablar de esto, y yo pensaba en este tiempo, ¿no? Y cómo podíamos haber titulado el mensaje y cómo haber titulado esta parte, que Josué le da desafíos para un tiempo nuevo, ¿no? Nosotros nos encontramos con estas 2 tribus y media que van a cruzar al otro lado del Jordán, que van a cruzar en un momento de que ya habían estado en el desierto, que ya habían vencido después de unos años y habían ganado, ahora tenían que volver a su propiedad. Y se iban a encontrar todo un tiempo nuevo. Y Josué le da unos desafíos que son interesantes. Dice en el capítulo 22, versículo 1 al 3, luego Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo: ustedes han cumplido todas las órdenes que les dio Moisés, siervo del Señor. Además, ustedes han obedecido en cada momento, en cada mandato que les he dado. Durante todo el tiempo que ha pasado, hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos, los israelitas. Más bien, han cumplido todos los mandatos del Señor. Hay un poco la característica de la gente, ¿no? Al cual Josué le va a dar un desafío. La característica es muy simple. Eran personas que eran obedientes. Obedecieron a Moisés, a Josué y al Señor. ¿Sí? No le está dando un mandato a cualquiera. Le está dando un mandato específicamente a personas que podían cumplir ese mandato. La cuarta característica, ¿no? Además de obedecer a Dios, a Moisés y a Josué, es que nunca habían dejado sus hermanos. A pesar de haber pasado situaciones difíciles, ellos fueron fieles al pacto y cumplieron, ayudaron a la conquista, protegieron a sus hermanos. Estamos hablando de personas que realmente se puede demostrar que son íntegras, que uno puede decir, bueno, cuando las va a despedir, no necesita decirle nada, porque ya llegó, ¿no? A veces nos pasa a nosotros en nuestra vida. ¿Por qué Dios nos va a dar un nuevo desafío? ¿Por qué Dios nos va a pedir algo más si nosotros ya hicimos todo lo posible? Y Josué les da un desafío. Si ustedes ven en los versículos 4 y 5, dice: y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que prometió y le ha dado descanso a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del río Jordán. Y ahí va el pedido. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Lo primero es ahí que le dice: esforzate. Uno puede decir: che, estuvimos 40 años en el desierto. Ya teníamos nuestra tierra y la tuvimos que dejar para ir a conquistar la tierra de otro. Hicimos todo lo correcto y lo que nos piden es que nos sigamos esforzando. Sí. A veces esto nos cuesta a nosotros. Nos debemos esforzar, ¿sí?, en cumplir fielmente el mandamiento del Señor. Sin importar si estamos cansados, agotados, debemos esforzarnos por cumplir. Y ese mandamiento lo describe y lo dice claramente. Lo primero que es parte del mandamiento: amen al Señor su Dios. Es claro que nosotros primeramente
Debemos amar a Dios. No podemos andar a medias. No podemos amar una estructura, un cargo, otra cosa. Primero se tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Lo segundo que se debía no forzar es conducirse de acuerdo con su voluntad. Dice, bueno, comportate de acuerdo a la voluntad de Dios. No solamente digas que lo amás, que es lo que solemos decir, ¿no? Amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Ahora, ¿nos conducimos según la voluntad de Dios? ¿Hacemos lo que Dios quiere en todos nuestros caminos? A veces es fácil decir, te amo, Señor. Y el Señor dice, bueno, haz esto. Y a nosotros nos cuesta. Nos conducimos de acuerdo con su voluntad. Una vez alguien me preguntó, ¿no? En una de las materias, ¿cómo sé qué es la voluntad de Dios? ¿Cuándo uno comprende que eso es la voluntad de Dios? Y yo le decía que muchas veces nosotros esperamos que nos baje el ángel y que el ángel nos diga, esta es la voluntad, ¿no? Y que nos marque el camino con un cartel luminoso, esta es la voluntad de Dios. Ahora, Dios estableció su voluntad. Y lo dice en la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos, enseñándoles lo que yo les enseñé. Ahora, lo que voy a hacer, desde comprarme una ropa hasta hacer un viaje y comprarme un auto, ¿sirve para que otro crea en el poder de Dios? Además de amar a Dios y conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios, vuelve a decir, como recalcando, a personas que eran obedientes, le dice, obedezcan sus mandamientos. No solamente decir que amás a Dios, no solamente conducite bajo esa voluntad, le dice, cumplí. No dice saber. Hay una diferencia, el Señor nunca nos pide que tengamos información, sino que practiquemos la Biblia. Un detalle. Nosotros, yo hoy lo hablaba con una persona, nosotros hacemos los cristianos a veces acumuladores de información, ¿no? Hacemos, antes cuando yo no había nacido, ¿no? Mi abuela era chica, se decían que un buen cristiano leía la Biblia entera en un año, ¿no? Yo conozco gente que ha leído la Biblia entera 2 veces al año. Hoy la pregunta que nos tenemos que hacer es si obedecemos lo que leemos, si practicamos lo que leemos. No, pero lo sé. No. ¿Se acuerdan de joven rico cuando fue al Señor y le dijo, yo me sé toda la ley, y le dijo todos los mandamientos? ¿Qué le dijo el Señor? Bien, te felicito. Bueno, ve y hazlo. Andá y practicarlo. Dejá de decir que lo sabés. Ahora hacelo. Lo otro que pide, manténganse unidos firmemente a Él. Interesante, ¿no? Ellos están encarando un nuevo proyecto. Están encarando ir a una nueva tierra. Y van a estar separados de sus hermanos por una barrera natural, que es el río Jordán. Y posiblemente por la zona que estaban más expuestos a ataques culturales e influencia extranjera. Y él le dice, no le dice, bueno, cuídense de los otros, dice, manténganse unidos a él. Y agrega la palabra firmemente, ¿no? No solamente agarrate con alfileres, sino aferrate
Agárrate bien, ¿no? Que nada te mueva. Muchas veces nuestra fe está aferrada a alfileres. Los que son modistas o cosen saben cuando uno hace un vestido o un saco o una camisa, lo primero que hace es unirla con alfileres, ¿no? Para que uno se lo pruebe. Y lo primero que te dicen, no te muevas. Sí, probátela, pero no te muevas porque se va a romper eso. Se va a desarmar. Hasta que no esté firmemente cosida. ¿No? Y mi abuela, que era modista, lo ponían con alfileres, después lo hacía una costura sencilla para seguir probando, y después le hacía la costura buena para que resista. Lo mismo está diciendo Josué al pueblo. Che, muchachos, van a ir del otro lado, van a sufrir ataques culturales, económicos. Ahora, manténganse unidos firmemente. Y sobre todas las cosas, les pide un mandato más. Sirvan de todo corazón sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Vos podés decir que amás al Señor, que querés hacer su voluntad, que querés obedecer, que te querés mantener unido. Pero la demostración de todo eso es tu servicio, no esperando algo, sino sirviéndolo de corazón y con todo nuestro ser. De la persona íntegra. Y en eso se tenían que esforzar. Se tenían que esforzar en el servicio. De hecho, uno puede pensar que en este periodo de tiempo no había templo. Estaba el tabernáculo. El tabernáculo no iba a estar al alcance de estas tribus. El tabernáculo quedaba del otro lado del Jordán, con la mayoría del pueblo. Entonces, ¿cómo le van a servir a Dios si el tabernáculo está en otro lado? Tenían que ir una vez al año, tendrían que mandar sus ofrendas. Pero Josué le dice, sírvanle al Señor. Pues no solamente en lo cultico lo servimos al Señor. Le servimos cuando predicamos su palabra, cuando ayudamos a alguien, cuando nos ocupamos y cuando lo hacemos con la actitud correcta. La actitud correcta del servicio es hacerlo de corazón y con todo nuestro ser. Vuelvo a decir, es muy interesante que esto se lo dice a un pueblo o a 2 tribus y media que habían sido obedientes. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nos quedamos en los laureles. Yo antes hice esto, antes hice lo otro, ¿no? Y cambia la situación, cambia el contexto, ya no tenemos conflicto y nos relajamos. Decimos, ya está. Y antes que pasara eso, ahí claro, Josué le dice, miren, esfuércense para cumplir esto. Y estas son las pautas que tienen que cumplir. Amar a Dios, buscar hacer su voluntad, obedecer sus mandamientos, mantenerse unidos en Él, firmes. Y servirle de corazón. Si nosotros podemos hacer eso, podemos disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Podemos disfrutar de lo que Dios espera para nosotros. Dios tiene lugares, situaciones nuevas para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a mantenernos unidos, esforzarnos de hacer su voluntad, seguir sirviéndole a Él. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias por este día, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque vemos el ejemplo de la fidelidad de estas 2 tribus y media, Señor,
que podamos aprender del mandato que tú dejas en este pasaje, que podamos esforzarnos, podamos hacer su voluntad, que podamos amarte de todo corazón, servirte con todo nuestro ser, mantenernos unidos a ti firmemente. Acompáñanos en esta semana. En nombre de Jesús. Amén.